contarles un poquito acerca del reciente libro, que no es tan reciente, por ahí voy a empezar yo creo, que publiqué con la editorial Tirando Blanche, que se llama Las medidas cautelares en el juicio de amparo. Es este librito, si lo pueden ver, es un libro que no tiene más de 200 páginas y que concentra algunos estudios que hice en los últimos años sobre las medidas cautelares en el juicio de amparo, particularmente de temas que fueron muy relevantes quizá cuando estuve como juez de distrito especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Y digo que no está nuevo porque el libro salió hace unos 3 meses, pero salió justo cuando estábamos en pleno auge en medio de todo el tema de la reforma judicial. Y bueno, pues, sí, porque la luz como que está muy fuerte. En medio de todo el tema de la reforma judicial, y la verdad es que me pareció pues poco sensible e imprudente pues como salir a presentar o promocionar un libro cuando pues estábamos viviendo un momento muy complicado como institución y pues cada uno de sus integrantes también en lo individual. Y bueno, pues hasta en días recientes pues ya pasaba la reforma y todo eso, pues le empecé a dar difusión. Estaré ahora este fin de semana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentando este libro y contarles un poquito de cómo nace esta última publicación, que de todas creo que es la que más me ha entusiasmado porque siempre el tema de la suspensión en el juicio de amparo fue un tema que me apasionó mucho desde que estaba yo estudiando la licenciatura en Derecho. Me acuerdo que llegó a mis manos un libro del ministro en retiro, David Genaro Góngora Pimentel. Recordarán ustedes un librito muy chiquito que se llama La suspensión en materia administrativa. Y me gustaba mucho la forma, primero en el que él abordaba el tema de la suspensión y cómo contaba algunos asuntos relevantes que más que un libro de texto jurídico parecería un libro como un cuento, ¿no? La forma en la que él iba narrando cada uno de los asuntos y cómo se aplicaban diversas teorías o jurisprudencias al caso concreto, pues estaba muy interesante. Me acuerdo mucho que cuando leí la introducción, él hablaba de la suspensión como un juego de los encantados. Estos juegos de los niños cuando van corriendo y uno toca a otro y entonces se queda paralizado y no se puede mover. Dice, encantado. Dice, bueno, pues algo más o menos así es la suspensión. Que incluso, bueno, fue el de los primeros que habló sobre la posibilidad de darle a la suspensión efectos restitutorios, es decir, que pudiera no solamente paralizar un acto, sino restablecer provisionalmente el ejercicio de un derecho, ¿no? Y bueno, una vez ya adentrándome como estudiante de la licenciatura en esta literatura, también llegó a mis manos otro libro de Ricardo Couto, seguramente lo recordarán, que se llama La suspensión del acto reclamado. Y bueno, en este libro también, un libro me parece muy innovador para su época, se escribió a finales de los años 70 más o menos, y Ricardo Couto también ya hablaba sobre las medidas cautelares en lo general y también sobre la posibilidad que teníamos a través de las medidas cautelares de dar estos efectos de restitución provisional de un derecho y no solamente efectos paralizadores. Y bueno, pues durante los siguientes años que ya yo como integrante del Poder Judicial de la Federación y ya estando en la carrera judicial, pues le di más importancia a estos temas. Me acuerdo de los debates que se llevaban a cabo más o menos como en 2004 sobre la apariencia del buen derecho y sobre la posibilidad de que ésta tuviera efectos prácticos aplicables al juicio de amparo. Y bueno, pues de aquí en adelante, pues se fue desarrollando la teoría de la apariencia del buen derecho hasta que llegó a la Constitución. Y pues todo esto, bueno, lo tornó muy relevante. Y luego, pues también tuve la fortuna de que como secretario de Estudio y Cuenta de la Corte me tocó proyectar algunos asuntos relevantes en relación con este punto, cuando llegó una contradicción de criterios a la Suprema Corte, donde había que definir si se podía aplicar la apariencia del mal derecho, ¿no? Es decir, aplicar la apariencia del buen derecho, pero ahora en sentido contrario para negar la suspensión, ¿no? Entonces aquí cuento un poquito esto que les estoy platicando
Y todos los libros de texto que llegué a leer sobre la suspensión, muchos muy buenos, unos también muy recientes, de algunos autores también publicados por las medias populares, por Tirando Blanche, eh, pues fue justamente lo que me, digamos, impulsó a escribir sobre esto. Y empecé primero con unos artículos en una revista que ustedes conocerán muy bien, que se llama Abogacía. Por allá del año 2022, siendo yo todavía juez de distrito especializado en competencia económica, me buscaron de la revista para, eh, sí, abrir un espacio para una entrevista en la que platicar un poco acerca del trabajo que veníamos realizando en el juzgado especializado y sobre pues, los asuntos que se habían tornado muy relevantes en aquella época. Ustedes recordarán aquellos asuntos vinculados con la ley de la industria eléctrica, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía, la ley de hidrocarburos. Y bueno, pues todos estos asuntos que se han vuelto relevantes me, me invitaron propiamente pues, a participar en una entrevista y hablar sobre el tema, ¿no? Pero yo siempre había sostenido que los jueces debíamos hablar a través de nuestras sentencias, es decir, que pues salir propiamente a defender las decisiones judiciales a través de los medios de comunicación, etcétera, pues se tornaba un tanto alejado de la función judicial porque pues era entrar a un terreno desconocido y donde además pues podrían cuestionarse incluso hasta la posibilidad de seguir conociendo de ciertos temas, adelantar ciertos criterios y subirte pues de alguna manera a un mundo alejado del derecho donde los jueces no debían asumir estos reflectores. Entonces agradecí en aquel momento la invitación para participar en la entrevista y, y les dije, bueno, si no participo en la entrevista, podría yo escribir un artículo sobre algún tema de relevancia jurídica. Yo soy un técnico, no soy un político, soy más académico, más técnico. Entonces les ofrezco esto y si ustedes están de acuerdo, pues adelante. Y bueno, pues me abrieron este espacio en Revista Abogacía y mandé entonces mi primer artículo que estaba referido a la suspensión con efectos restitutorios, ¿no? Entonces mando este primer artículo y la verdad es que tiene una muy buena aceptación. Entonces, pues me abrieron la posibilidad de que pudiera seguir escribiendo en la revista y entonces durante todo el año de 2013 estuve haciendo un artículo mensual para enviar a la revista sobre la materia de la suspensión. Mandé en ese año 12 artículos, todo el año 2023. Y pasado 2023, pues hice recopilar, o mejor dicho, busqué recopilar los artículos que había escrito. Muchos de ellos había que actualizarlos, había que incluso complementarlos con nueva información. Sobre el tema de los efectos restitutorios se publicó una nueva jurisprudencia que ameritaba un análisis más profundo. También había algunos temas que no había yo abordado durante esas publicaciones, durante esos años previos, particularmente la suspensión en materia penal, con los temas de prisión preventiva oficiosa y el caso de Alpizar Zumpantle contra el Estado mexicano, por ejemplo. Eh, También realicé un estudio, digamos, introductorio sobre las medidas cautelares, retomando también estudios previos que ya había realizado en algunas otras publicaciones. Y dije, bueno, pues voy a escribir un libro que analice todos estos temas, ¿no? Vamos a enriquecerlo con jurisprudencia, vamos a actualizarlo con la legislación vigente, con los problemas jurídicos que venían saliendo, y vamos a tratar de hacer una obra que pueda aglutinar todos estos artículos, estos estudios que había realizado, y pues ponerlo ahora sí que a consideración de los lectores. Y fue así como nació esta obra, un libro que originalmente surgió como de información académica que buscaba yo compartir con los operadores jurídicos y que, bueno, pues más adelante se concentró en esta obra que hoy conocemos ya como las medidas cautelares en juicio de amparo. Quise también abandonar esta denominación tradicional que se hizo sobre la suspensión. Siempre hablábamos de la suspensión del acto reclamado y todos los libros que hemos visto, en su mayoría, están redactados
los estudios están redactados alrededor de la suspensión del acto reclamado. Y yo quise abandonar esta denominación tradicional porque creo que esta denominación ha abonado en cierta medida a limitar el alcance que tienen las medidas cautelares en el juicio de amparo. ¿Y qué quiero decir con esto? Tradicionalmente, la suspensión en el juicio de amparo tenía efectos como estos a los que aludía el ministro Genaro David Góngora Pimentel, que eran meramente paralizadores, es decir, no tenían efectos restitutorios. Y por tal motivo, pues los actos que no eran susceptibles de suspenderse o de paralizarse hacían que la suspensión fuera improcedente. Pero esto fue cambiando con el tiempo y así lo cuento en el libro, porque la suspensión después de la reforma a la Constitución de 2006, de 6 de junio de 2011, perdón, de 6 de junio de 2011, y luego la expedición de la ley de amparo de 3 de abril de 2013, abrió la posibilidad de que la suspensión ya no solamente tuviera efectos paralizadores, sino también restitutorios. Esto en el artículo 147, párrafo segundo de la ley de amparo establece que el juez de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, cuando sea jurídica y materialmente posible, podrá restablecer provisionalmente en el goce del derecho que se considera afectado. Entonces, al nosotros tener sola o hablar de suspensión, todavía seguíamos viendo, las veía en redes sociales, en algunos estudios que ponían, por ejemplo, suspensión es improcedente porque no se puede paralizar el acto reclamado. Pero eso ya había sido superado. Y creo que esto tiene que ver mucho con la fuerza que tienen las palabras. Suspensión, por ejemplo, en términos de lo que establece el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se refiere a suspender, detener o diferir en el tiempo algo. Suspender significa detener o diferir en el tiempo una cosa, ¿no? Entonces, si nos quedamos con este concepto de suspensión tradicional, etimológico, gramatical, pues el alcance que vamos a entender de la medida cautelar también va a ser un alcance reducido, porque vamos a entender que si no podemos detener o diferir en el tiempo un acto reclamado, pues entonces la suspensión se tornará improcedente. Pero hoy, la suspensión en el juicio de amparo participa de la naturaleza de las medidas cautelares en lo general, es decir, que pueden paralizar un acto, que es precisamente la finalidad histórica con la que nació esta institución, pero hoy también tienen efectos de una tutela anticipada, es decir, efectos de poder restablecer o restituir provisionalmente en el goce de un derecho. Entonces creo que hay que abandonar esta denominación porque genera confusión sobre el alcance que tiene esta institución dentro del juicio de amparo, que no solamente es paralizar o tener algo, sino también la de restablecer. Dicho en otras palabras, la suspensión es una especie dentro del género de medidas cautelares. Las medidas cautelares es un abanico amplio de las posibilidades que puede adoptar un juzgador al momento de pronunciarse sobre una medida, y la suspensión es solamente una de esas posibilidades. Entonces, de ahí la denominación de este libro, porque precisamente quiere abandonar esta denominación tradicional para darle un entendimiento mayor a la suspensión y que pueda entenderse que no solamente se refiere a paralizar un acto, a detener los efectos de un acto, sino también al restablecimiento provisional de un derecho. Y bueno, pues este es la denominación por la cual se creó este libro con esa denominación. Y luego, en los siguientes capítulos, que ahorita les platicaré más adelante, hablo de los efectos de restitutorios y puse en dos partes, una primera parte y una segunda parte, de acuerdo con la jurisprudencia que fueron adoptando primero la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y más adelante la segunda sala el año pasado, y explicando cada una de la corriente jurisprudencial que fue sosteniendo cada una de las salas al resolver los asuntos que fueron de su conocimiento. Más adelante, en el capítulo 4, hablo sobre los requisitos de la suspensión, como este test que elaboramos en los tribunales para verificar si un acto es o no susceptible de ser suspendido. Es decir, si podemos Me gusta este señor. una medida cautelar o no en relación a un determinado acto. Siendo esto así, lo que hicimos fue precisamente hacer una explicación
de cómo nosotros hacemos este estudio en cada una de las resoluciones para que no solamente los operadores jurídicos al interior de los tribunales, sino también los abogados postulantes, se den cuenta más o menos cuál era la técnica que nosotros seguíamos al momento de realizar este estudio, ¿no? Y entonces fue así que hicimos este capítulo de los requisitos de procedencia de la suspensión. Y luego distinguirlo de los requisitos de eficacia, es decir, estos requisitos que una vez decretado que una medida cautelar es procedente, pues se hace necesario exhibir alguna garantía para que una medida cautelar pueda continuar surtiendo sus efectos, que son principalmente los requisitos de eficacia que están previstos en los artículos 135 y me parece que 138 de la Ley de Amparo. Un apartado especial lo dediqué a la apariencia del buen derecho. Este fue en realidad uno de los artículos que más me gustó porque fue justo donde trato de hacer un análisis histórico y evolutivo de la institución desde la doctrina italiana hasta que pues, fue recibida esa institución en la doctrina mexicana, primero por Ricardo Couto, más adelante por el ministro Góngora y luego pues ya cómo se fue desarrollando en la jurisprudencia en los siguientes años. Un capítulo especial se lo dediqué a la ponderación y el test de proporcionalidad en la suspensión. Este artículo me gustó mucho, que aunque muy técnico, pues hablo de por qué no creo que el uso de la palabra ponderar sea adecuado en la Constitución cuando hablamos de las medidas cautelares, porque tradicionalmente cuando hablamos de ponderación, pues lo hacemos tratándose de principios o de derechos cuando colisionan en términos jurídicos, ¿no? Pero en la Constitución se habla de ponderar elementos como son la posible inconstitucionalidad de un acto reclamado con el orden público y el interés social. Pero estos no son ni principios ni derechos que colisionen, sino que en muchos casos unos y otros se complementan. Entonces, creo que este uso del concepto ponderar se aleja del concepto jurídico que hemos utilizado en ese sentido. Pero sí creo que se pueda ponderar porque creo que, por ejemplo, el uso del test de proporcionalidad puede ser utilizado para efectos de la apariencia del buen derecho en la suspensión. También ahorita nos adentramos un poquito más, ¿no? Hablo de la suspensión con efectos generales, de por qué en ciertas decisiones que adopté como juez especializado en competencia económica debían imprimirse estos efectos a las resoluciones a efecto de que pudieran precisamente mantenerse todos los principios y valores que estaban en juego, como era la competencia económica, la libre concurrencia, y establecer excepciones como ya lo había hecho la Corte, no fue algo novedoso, tratándose de los del principio de relatividad de las sentencias de amparo. Un tema también que abordamos es la suspensión de amparo directo, cuya tramitación, tiene una tramitación especial y diferente al del amparo indirecto, que atiende también a las propias características de la suspensión en esta materia, precisamente por cómo se tramita, ¿no? O sea, a la tramitación, mejor dicho, del juicio en esta materia. Recordemos que en amparo directo la demanda de amparo se presenta ante la autoridad responsable, es ella quien recibe, certifica, etcétera, y se pronuncia sobre las medidas cautelares y que después son los tribunales colegiados quienes pueden revisar estas decisiones. Otro tema que no es menos relevante, yo creo que es de los más relevantes, es el cumplimiento de la suspensión, porque en muchos casos, como hemos visto incluso en fechas recientes, pues una medida cautelar, si no es cumplida, pues no tiene ninguna trascendencia. Entonces, es importante abordar los elementos necesarios para su cumplimiento y para que puedan hacerse efectivas las medidas cautelares que se decreten en los juicios. Otro tema que abordamos son los medios de impugnación, es decir, los recursos, todo el sistema recursal, procesalmente hablando, de los medios de impugnación tratándose de la suspensión. Y abordo la suspensión en 3 materias que me parecen las más relevantes. Primero, la de competencia económica, porque fue la que conocí como juez especializado. La materia ambiental, que si bien el juzgado de mi adscripción en ese momento no conocía específicamente de la materia ambiental, todos los temas de competencia económica vinculados al sector energético estaban vinculados con la materia ambiental, de ahí que fue importante conocer de estos temas.
Y finalmente, la suspensión en materia penal, ¿no? Es decir, la suspensión tratándose de los actos y resoluciones en materia penal y sobre todo a partir también de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, les decía yo, en el tema de la prisión preventiva oficiosa. Entonces fue así que los temas fueron surgiendo. Me dirían, por ejemplo, ¿por qué no hay una suspensión en materia fiscal o una suspensión en materia civil o en materia, digamos, administrativa? Es porque en realidad los supuestos que no encuadran en estas tres materias que tienen sus particularidades podrían englobarse en el estudio que hago de los términos generales en los que debe otorgarse la suspensión. Cuando, por ejemplo, hablo de los requisitos de eficacia, como son el artículo 135, tratándose de la materia fiscal, bueno, pues ahí prácticamente se termina por abordar el tema de la materia fiscal. Cuando hablo de cuándo surte efectos o cuándo debe dejar de hacerlo, cuando no se exige, por ejemplo, una garantía, pues entran todos los supuestos de materia, no solamente administrativa, sino también civil, entre otros. Entonces, fueron estos tres temas los que creo ameritaron una especial pronunciamiento por las particularidades. Recordemos que en materia penal hay un capítulo especial tratándose de la suspensión y por eso fue que lo abordamos en este sentido. Y bueno, pues esta obra que hoy ve la luz en el año de 2024, pues está después de muchos meses para trabajar esto. Fue en Semana Santa que tuve un espacio libre y bueno, pues me propuse terminar el libro en estos días, entonces pues agarré mi computadora, mi laptop y revisar muchas veces cada uno de los artículos, tratar de hacer una lectura que fuera lo más sencilla posible. Por ejemplo, las jurisprudencias, lo único que hago es citar el rubro, poner al pie de página el número de registro, para no hacer un libro que sea muy farragoso y con mucho texto que es pues, prácticamente innecesario. Bastará la explicación que se hace de la jurisprudencia, el rubro de la misma, y que puedan ustedes a través del registro digital poderla identificar rápidamente, sin necesidad, les decía yo, pues de hacer una transcripción total de la jurisprudencia o de las tesis respectivas. Y bueno, pues es esta la obra. Ahora, cuando hablo, ¿por qué empiezo a hablar de los efectos restitutorios? Porque me parece que hoy por hoy, tratándose de medidas cautelares, pues es el tema quizá más relevante por la naturaleza y la trascendencia que ha tenido este cambio jurisprudencial en cuanto a la posibilidad ya no solo de paralizar, sino de restablecer provisionalmente a los quejosos en el goce de un derecho. Esto originalmente parecía como quizá muy progresista o que rompía precisamente la naturaleza de la suspensión, porque les decía yo que desde su denominación, pues hablábamos de que solamente podía paralizar, no podía restablecer. Entonces surge en la tradición jurídica mexicana una teoría en torno a la naturaleza de los actos reclamados. ¿Cómo es esta teoría? Pues esta teoría lo que buscaba era atender a que si un acto reclamado no era susceptible de ser suspendido, entonces la suspensión se tornaba improcedente. Y así fue que se generó esta clasificación de actos consumados. Decían, si el acto ya produjo todos sus efectos, ya no habrá nada que suspender y entonces la suspensión es improcedente. Actos omisivos, como es una abstención de la autoridad en realizar una conducta, pues tú no puedes suspender o paralizar una abstención. Y lo que decía la jurisprudencia es, y si tú obligas a la autoridad a actuar en ese sentido, pues le estás dando efectos restitutorios y esos estaban prohibidos, ¿no? Luego se hablaba de los actos negativos. Aquí ya no hay una omisión. La distinción que tienen los actos negativos con los omisivos es que en los omisivos la autoridad no realiza ningún acto. Y en los negativos sí lo realiza, pero expresamente rehúsa actuar en el sentido que pretende el quejoso. Es decir, niega de manera expresa llevar a cabo una conducta. Y en ese sentido, por ejemplo, tratándose de los actos negativos, lo que se decía es, si la autoridad se rehúsa a llevar a cabo tal o cual conducta, pues tú no puedes paralizar eso. Si te está negando algo, pensemos, te está negando otorgarte un permiso,
pues no podemos suspender esa negativa. Y si yo te concedo, se decía, para efecto de que te dé el permiso, retomando el mismo ejemplo, pues entonces te daré efectos que son restitutorios y esos están prohibidos. Luego se hablaba dentro de esta clasificación también de actos consumados, actos omisivos, negativos, los actos futuros de realización incierta. Bueno, estos se decía son aquellos que todavía sigue esta clasificación, que no se tiene la certeza de que vayan a suceder, es decir, que dependen de otras actuaciones para que puedan ejecutarse. Pensemos que a una persona la requieren para que lleve a cabo el pago de un impuesto. Y entonces esa persona dice, bueno, yo vengo a solicitar la suspensión contra una orden de aprehensión. No, bueno, para que se haga una orden de aprehensión derivada de la omisión del pago de un impuesto van a pasar muchísimas cosas antes, como podrían ser, primero, pues un procedimiento de comprobación, un procedimiento en su caso de ejecución, luego que quede firme, bueno, el procedimiento de comprobación que quede firme en crédito fiscal, luego que inicie el procedimiento de ejecución, que no se pague, que se lleve a cabo actos pendientes a ejecutar, que derivado de eso puedan incurrir en algún delito. O sea, hay una serie de actos previos que no son necesariamente consecuencia del acto que se está reclamando. Entonces, ahí se dijo futuros de realización incierta y no son susceptibles de ser paralizados. Y luego se decía, bueno, ¿cuáles sí pueden ser suspendidos? Bueno, pues los actos positivos que tienen una ejecución específica. Y a partir de esta clasificación, pues siempre se analizaba primero, lo primero que se analizaba es si el acto podía o no suspenderse. Aquí me ponen con la reforma constitucional que prohíbe. Ahorita me contestas esta pregunta, está muy interesante. Entonces, se hace esta distinción y a partir de la distinción siempre analizamos primero si el acto podía o no ser materia de suspensión. Y si no era suspendible, entonces la suspensión se tornaba improcedente. Hoy esta clasificación debemos abandonarla, porque lo que dice la Corte ahora es, si bien la naturaleza de los actos es relevante al momento de hacer el estudio sobre las medidas cautelares, no lo es para establecer su procedencia, sino para ver qué tipo de medidas vamos a adoptar en cada caso concreto. Me explico. Sí es importante tener en cuenta la naturaleza de los actos reclamados, pero ya no para decir si la suspensión es o no procedente, sino para ver si vamos a aplicar medidas de paralización o medidas de restablecimiento provisional de un derecho. Es decir, si van a ser medidas de suspensivas o medidas que tengan por objeto precisamente dar una tutela anticipada. Entonces, sí es relevante, pero no para determinar la procedencia, sino para ver qué medidas vamos a adoptar. Fue la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera en pronunciarse sobre la posibilidad de que la suspensión pudiera tener efectos restitutorios. Y esto lo hizo al emitir una jurisprudencia en la que se analizó la posibilidad de suspender un acto consistente en el lanzamiento ya ejecutado respecto de un inmueble. Aquí la Corte dijo, cuando sea jurídica y materialmente posible, sí se puede otorgar la medida cautelar para restablecer al quejoso en la posesión del inmueble. Y en su caso, de que se conceda el amparo, bueno, pues ya se habrá dado esta tutela anticipada. Bajo la concepción original de la clasificación de los actos reclamados conforme a su naturaleza, un acto como este hubiera meritado que la suspensión fuera improcedente. ¿Por qué razón? Porque, pues habiéndose llevado a cabo ya el lanzamiento, no podían ya restablecerse al quejoso en goce del derecho violado, sino que debía esperarse al dictado de la sentencia para que en su caso de ser favorable le permitieran restablecerlo en el uso del goce de ese bien inmueble, ¿no? Pero aquí se dijo no, de acuerdo con lo que establece el artículo 147 de la Ley de Amparo, cuando sea jurídica y materialmente posible, sí se puede restablecer al quejoso en el goce del derecho violado y regresarle en la posesión del inmueble. Desde luego estaría condicionado a ciertos elementos, esto no lo dice la jurisprudencia, pero serían como la exhibición de una garantía, por ejemplo, o la posibilidad precisamente de que
se pueda, sí, que se puedan retrotraer, ahorita vamos a ir a ese punto, los efectos de la suspensión, es decir, que el otorgamiento de la suspensión sea provisional y no definitivo. Esto lo hizo, les decía yo, la Suprema Corte al momento de pronunciarse sobre el lanzamiento ejecutado. Fue una jurisprudencia avanzada y dijo, además, siempre y cuando se pueda acreditar la apariencia del buen derecho. Más adelante lo hizo tratándose de omisiones. Dijo en este caso de omisiones, también una jurisprudencia que está puesta ahí en el texto del libro, que, y ahí lo dijo ya determinantemente, la naturaleza del acto reclamado, si bien es relevante para ver qué tipo de medidas debemos adoptar cuando nos pronunciamos sobre un acto reclamado, no lo es para determinar o establecer la procedencia de la suspensión. Y abre la posibilidad de que podamos precisamente decretar medidas cautelares respecto de omisiones. Y luego este tema llega a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la segunda sala de la Suprema Corte, de la Suprema Corte lo que dice es, yo también estoy en la idea, hablando como si fuera la segunda sala, de que se puede conceder la suspensión con efectos restitutorios, a condición de una sola cosa, que los efectos de la medida se puedan retrotraer, es decir, que una vez llegado el dictado de la sentencia de amparo, se puedan dejar sin efectos sí, puedan retrotraerse las cosas al momento de que se concedió la suspensión. Es decir, que puedan revocarse los efectos de la sentencia si es que se negó el amparo. Y en realidad es algo que lo dice con otras palabras, pero coincide prácticamente con lo que dice la primera sala, y es que la suspensión puede tener efectos restitutorios siempre y cuando sean provisionales, es decir, que el alcance que te dé la medida cautelar sea transitorio, sea provisional y no definitivo, al grado en que agote o deje sin materia el juicio de amparo. Es decir, yo te puedo otorgar una medida cautelar con efectos restitutorios, pero no definitivos, porque eso será en materia precisamente de la sentencia que se dicte en el fondo. Yo te puedo otorgar la suspensión para que durante el trámite del juicio de amparo tú puedas incorporar o restablecer este derecho en tu esfera, pero si al final no tienes razón, puedo dejar sin efectos esa concesión. Si lo vuelvo definitivo, entonces eso habrá dejado sin materia el juicio de amparo y no es lo que se busca, porque precisamente la medida cautelar es un elemento accesorio del juicio principal cuya finalidad es preservar la materia del amparo y la eficacia de la sentencia que se vaya a dictar en el caso concreto. Pensemos, por ejemplo, tuve yo un asunto muy relevante de una persona, bueno, fue su mamá a pedir el amparo respecto de la negativa de la COFEPRIS en aquel entonces, 2016, de permitirle importar medicamentos hechos a base de cannabidiol, que son los principios activos de la marihuana, ¿no? Del CBD y del THC. Y los médicos, esto se lo habían prestado sus médicos tratantes a una persona que había tenido un tumor cancerígeno en la parte posterior de la cabeza y que después de que fue extirpado el tumor, los médicos se habían dado cuenta que este había hecho metástasis y que, bueno, pues ya no había ningún tratamiento que llevar a cabo más que mitigar el dolor, ¿no? Entonces le receta estos medicamentos que solamente vendían en California, estado de California, en Estados Unidos, y que en ese momento estaba prohibida la importación, el uso o comercialización de cualquier tipo de medicamento a base de marihuana. Entonces, lo que dijimos nosotros es, bueno, pues lo que tenemos que hacer es decretar una medida cautelar mientras dure el juicio, a efecto de permitir la importación de los medicamentos para preservar este derecho. Ahora, no lo hicimos de manera definitiva, sino la posibilidad de que importara los medicamentos necesarios para los 6 meses que pudiera durar el juicio, pero no algo indefinido, a reserva de que la sentencia de amparo reconociera ese derecho, ¿no? De lo contrario, hubiéramos dejado sin materia el juicio. Un caso, por ejemplo, ejemplificativo de cuándo sí se dejaría sin materia el juicio es tratándose, por ejemplo, de la omisión en dar respuesta a un derecho de petición. En casos como este, por ejemplo, si se reclama la omisión de dar respuesta a un escrito en el ejercicio del derecho de petición y con motivo de la suspensión nosotros decimos que se dé respuesta, pues en realidad estamos sustituyendo en la suspensión lo que debería ser materia de la sentencia de fondo. Este análisis
a partir del cual pudiéramos determinar si se presentó el escrito, si fue recibido por la autoridad responsable, si ha transcurrido un plazo prudente o necesario, si se emitió la respuesta respectiva, si esta es congruente, si se notificó, etc. Pero conceder la suspensión para el solo efecto de que ya se dé respuesta, pues estaría sustituyendo la sentencia de fondo y tendría efectos ya no provisionales, sino definitivos, porque estaría dejando propiamente sin materia al juicio de amparo. Entonces, esta es la distinción principal, que el alcance de la medida cautelar sea transitorio y no definitivo, al grado en que sí, deje sin materia el juicio de amparo que se trate. Tuvimos recientemente en el Tribunal Colegiado, donde estaba adscrito, un asunto muy interesante donde se reclamaba, por ejemplo, una omisión del Congreso de la Ciudad de México de emitir la legislación en materia de cuidados. El tema fue relevante porque lo que se reclamaba era una omisión legislativa absoluta de ejercicio obligatorio. Es decir, había una obligación constitucional de expedir esta legislación en materia de cuidados en la Constitución local que vencía en diciembre de 2023. El amparo se presentó en los primeros meses de este año y pidieron la suspensión para efecto de que precisamente pues se llevaran a cabo las acciones, bueno, pues que se expidiera propiamente la ley. La juez de distrito en su momento negó la medida cautelar diciendo que no podía concederla porque tendría efectos restitutorios definitivos, debido a que si se obligaba al Congreso a emitir la ley, a pesar de que fuera muy evidente la inconstitucionalidad de la omisión, que hubiera una apariencia del buen derecho, porque había pues prácticamente un alto grado de probabilidad en el sentido de que esa omisión era inconstitucional, había un plazo específico, una obligación constitucional, y que esto generaba que de conceder la suspensión para el efecto de que se obligara al Congreso de la Ciudad de México a expedir la ley de cuidados, pues dejara sin materia el juicio y que los efectos fueran definitivos. Incluso cuando me pasaron el proyecto, porque era una queja de estas 48 horas, yo originalmente el proyecto venía confirmando la negativa, diciendo que efectivamente tenía efectos restrictorios definitivos. Y la propuesta que yo le hice a mis compañeros fue en el sentido de conceder la suspensión no para el efecto de que se expidiera la legislación, sino para que se iniciara el proceso legislativo en todas y cada una de sus etapas, sin que existiera, desde luego, la obligación de expedir la ley, porque eso sería materia del fondo. Pero esto implicaba que el Congreso desplegara todas sus facultades para expedir la ley en materia de cuidados, como serían la valoración de las iniciativas, los dictámenes correspondientes a estas últimas, la elaboración del dictamen propiamente en comisiones, luego pues los trámites legislativos necesarios para llevar este asunto a consideración del Pleno. Con esto, lo que se buscaba es que mientras avanzaba el juicio de amparo y que se dictaba la última resolución, pues ya se fueran activando, repito, estas facultades legislativas y se resolviera, y que en caso de que se resolviera de manera favorable, lo cual era altamente probable haciendo este análisis de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, pues ya se hubieran llevado a cabo ciertas etapas y hubiéramos avanzado en algo, ¿no? Entonces, finalmente se resolvió en ese sentido y se hizo una tesis por parte del Tribunal Colegiado que deberá ya estar publicada en el Semanario Judicial por estos días. Todavía hasta hace unas semanas que estaba en funciones no se había publicado, pero bueno, es un tema relevante, ¿no? Entonces, la distinción principal es que pues ahora, en esta nueva concepción de medidas cautelares, tratándose de juicio de amparo, ya repito, no solamente tiene estos efectos paralizadores, sino también paralizadores, sino también de restitución provisional de un derecho, con la única limitante a que la restitución sea provisional y no definitiva al grado de que agote o deje sin materia el juicio de amparo. Ahora, queda una interrogante pendiente. Y en realidad la Corte nunca se pronunció de manera expresa y que puede en algunos casos tener efectos restitutorios definitivos. La medida cautelar, a mí me parece que sí. Si bien la Corte no lo dijo de manera expresa, no hizo un pronunciamiento expreso sobre la posibilidad de que la suspensión pueda tener estos efectos, creo que lo hizo de manera implícita cuando analizó el caso, por ejemplo, de las vacunas,
donde un grupo vulnerable, un sector, no le fue a administrar la vacuna, y entonces la Corte lo que dijo es, bueno, en estos casos, pues debe concederse la suspensión de oficio para que se administre la vacuna. Pero esto en muchos casos, sobre todo cuando se trataba de la aplicación solamente de una dosis de la vacuna, pues dejaba sin materia el juicio, porque tú obligabas a que se administrara no un cuadro completo, sino una vacuna en lo individual. Ese era el acto reclamado, y tú concedías para que se la administrara, pues llegado el dictado de la sentencia, pues ya no podrías precisamente pues dictar una sentencia concesoria, porque ya habría quedado sin materia con motivo del otorgamiento de la suspensión y del cumplimiento que se da a la misma. Aquí hay distintas posiciones. Hay quien dice, por ejemplo, y no que me parece tampoco desacertado, que sí puede, por ejemplo, la sentencia de amparo pronunciarse respecto del fondo y reconocer el derecho que fue de alguna manera adelantado en la suspensión. Es decir, que aun cuando ya se haya administrado la vacuna, que la sentencia de amparo diga que esa omisión era inconstitucional, y precisamente que con motivo de la suspensión se reconoció ese derecho y que la sentencia de amparo terminó por validar. Pero en muchos casos lo que sucede, y sobre todo pues debido a las altas cargas de trabajo en los tribunales, es decir, bueno, pues aquí el propósito del juicio de amparo era que se administrara la vacuna, y haya sido como haya sido, esa vacuna ya se administró, y al haberse administrado pues ya no hay materia que suspender. Ahí creo que la Corte abrió la posibilidad de que de manera excepcional pudiera la suspensión tener efectos restitutorios definitivos. Ahora, en este sentido, yo veo que no solamente se da en este supuesto, hay muchos otros supuestos en los que es posible conceder la suspensión con efectos restitutorios definitivos, y tiene que ver cuando se presenta una disyuntiva ante el juez. Y esta disyuntiva es que el juicio de amparo, por una u otra razón, está destinado a quedar sin materia, ya sea porque se concede la suspensión para efectos de que cese o se lleve a cabo tal o cual acto, o porque de no concederse la suspensión, se habrá ejecutado y precisamente ya no tendría una utilidad práctica dentro del juicio de amparo. Trato de explicarme. Una omisión, por ejemplo, de llevar a cabo una cirugía, me tocó un asunto así, en un centro de reinserción a una persona que estaba interna. La persona, por ejemplo, le habían detectado una peritonitis y que si no tenía una cirugía pronto iba a perder la vida. Entonces nosotros conseguimos la suspensión para el efecto de que, siguiendo las instrucciones del médico tratante, se llevara a cabo de inmediato la cirugía. Llegado el dictado de la sentencia, ya se había llevado a cabo la cirugía, entonces el amparo como tal ya no tenía un efecto práctico. Pero si yo le hubiera, por ejemplo, negado la suspensión para efecto que se llevara a cabo la cirugía, pues seguramente el quejoso hubiera fallecido durante el trámite del amparo. Entonces, frente a esta disyuntiva, ¿qué decides? Pues desde luego privilegiar el derecho que se considera afectado. Desde luego parecería un caso, pues, quizá muy evidente, porque además ameritaría una suspensión de oficio y de plano. Pero tuvimos, por ejemplo, hace muchos años en un juzgado de distrito donde yo trabajaba en San Luis Potosí, un asunto donde se reclamaba la cancelación de un espectáculo público por parte de las autoridades municipales. Primero, las autoridades municipales le otorgaron a cierta persona moral un permiso para llevar a cabo un espectáculo público, digamos, el sábado de esta semana, el sábado 30. Y el jueves el quejoso presenta un amparo diciendo que reclama la cancelación de ese espectáculo público, donde ya había vendido todas las localidades, donde ya tenía prácticamente pues arrendados algunos servicios, había llevado a cabo contratos, etcétera, y que bueno pues tenía el permiso que ya le había sido expedido, y le habían dicho pues que no, que estaba cancelado y que no le habían dado alguna razón. Entonces, lo que nosotros pensamos en ese caso fue, si nosotros negamos la suspensión, llegado el dictado de la sentencia, pues la fecha del espectáculo público ya habría acontecido. Entonces esto habría dejado sin materia el juicio. Pero si se la concedemos para que se lleve a cabo el espectáculo público, pues justamente le vamos a dar efectos restitutorios definitivos, porque habrá obtenido con la suspensión lo que buscaba obtener con la sentencia de amparo. Frente a esta disyuntiva, creo que la respuesta debe ser pues privilegiar, hacer una interpretación pro homine y privilegiar justamente pues la protección del derecho que se considera vulnerado.
En este caso se concedió la suspensión para que se permitiera llevar a cabo el espectáculo público, desde luego sujeto a ciertas condiciones, como eran el cumplimiento de las condiciones que le fueron otorgadas en el permiso original, al cumplimiento de las obligaciones en materia de protección civil, del cuidado, por ejemplo, de las personas, pero que esto no implicaba que por una razón ajena a la seguridad de las personas se le pudiera negar la medida. Y bueno, les digo yo, es justamente frente a esta disyuntiva de cuál va a ser la razón por la que va a quedar sin materia el juicio de amparo. Porque le concedí la suspensión o porque se la negué, yo creo que haciendo una interpretación pro homine y más favorable, buscar aquella que beneficie más al justiciable. Porque estamos hablando que es un juicio que está condenado por una u otra razón a quedar sin materia. Solamente habrá que decidir cuál es la razón que va a originar esto. Y pues desde luego, si hay una que permita al justiciable obtener este beneficio, me parece que podríamos optar por ella siempre y cuando desde luego sea procedente la medida cautelar. Entonces, este es algo quizá novedoso, donde les digo, la Corte no ha hecho un pronunciamiento, pero creo que es algo también excepcional. O sea, la regla general que prevalece en la jurisprudencia tanto de la primera como de la segunda sala es que la suspensión puede tener efectos restitutorios con la condición de que estos sean provisionales y no definitivos al grado de que se agote o se deje sin materia de juicio de amparo. Y como excepción a esta regla general es que en casos, y esto lo digo yo y es a mi parecer, y así lo explico en el libro, en casos en que un juicio de amparo por una u otra razón esté destinado a quedar sin medida, podrá excepcionalmente tener efectos restitutorios definitivos para proteger el derecho que se considera vulnerado por parte de los quejosos. Y bueno, pues de alguna manera este cambio, quizá yo creo que el más relevante que hemos advertido en la jurisprudencia de la Suprema Corte en los últimos años y que pues trato de explicar quizá con palabras mucho más sencillas en la obra que pongo, les digo, a consideración de los lectores. Aquí, por ejemplo, hay una pregunta de Francisco González de la Torre donde dice: una pregunta, con la reforma constitucional que prohíbe conceder suspensiones con efectos generales cuando se impugnen normas generales, ¿cabría hacer una distinción para aplicar tal distinción cuando el quejoso acude desde un interés jurídico y cuando acude desde un interés legítimo en el marco de un interés difuso? Okay. Cuando hablamos de suspensión con efectos generales, normalmente la encontramos referida siempre que se trata de actos en los que se aduce tener un interés legítimo. ¿Por qué? La jurisprudencia de la Corte, en lo que fue desarrollando todas estas excepciones en torno a las modalidades, a la suspensión y a la posibilidad de modular los efectos de la modulación de la relatividad de las sentencias de amparo, lo hizo justamente porque cuando hablamos de interés legítimo, hablamos de que se abrió una puerta de entrada más amplia para el juicio de amparo. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente el juicio de amparo, cuando se concibe originalmente, es para la protección de derechos individuales, en el contexto de que los derechos en ese momento se denominaban garantías individuales. Y para esto requerías tú tener un interés jurídico, es decir, ser titular del derecho subjetivo que se considera vulnerado y acudir al juicio de amparo para acreditar este agravio, ¿no? Entonces solamente podías analizar una violación a un derecho individual desde un punto de vista de garantías individuales y que naturalmente era consistente con los efectos de las sentencias que debían concretarse solamente en la esfera de quien solicitó la protección constitucional. ¿Qué sucede con la reforma de 2011 cuando se habla ya del interés legítimo? Que ya no requieres tú ser titular del derecho, basta que tu especial situación frente al ordenamiento jurídico te permita, eh, digamos, resentir una afectación para que tú puedas reclamar ese acto. Ojo, ya no ser titular del derecho individual, estamos hablando ya de un derecho colectivo o difuso, como puede ser el medio ambiente, la educación, el derecho a el medio ambiente, por ejemplo, ya lo dije, medio ambiente, educación, el derecho de los presentes de la Corte más relevantes en esta materia, también, por ejemplo, el derecho a la salud. Y bueno, en estos supuestos, tú no requieres acreditar interés jurídico, sino un interés legítimo, y puedes ser afectado ya sea de manera individual
o de manera colectiva, pero es un, digamos, interés más amplio que el interés jurídico, que tiene que ver con estos derechos colectivos o difusos, donde muchas veces más de una persona se ubica en la misma posición que tú. Por ejemplo, en tratándose del medio ambiente, yo resiento con mayor intensidad los efectos adversos de una medida que es contra el medio ambiente, pero la resienten todos. Es lo que dijo la Corte, hay que modular los efectos de las sentencias y que la relatividad pueda tener excepciones, hay que modular el principio de relatividad de las sentencias, porque si nosotros ponemos un candado muy, digamos, un candado al final, el interés legítimo no tendría, digamos, algún efecto práctico. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Es que si abro esta puerta de entrada para reclamar afectación a derechos de naturaleza colectiva o difusa, se hacen sentencias que dicen hay una vulneración a este derecho, ya sea de un colectivo o de una persona en lo individual, etcétera, pero que llegado el dictado de la sentencia, digo, ya no te la puedo conceder porque podría beneficiar a otras personas, pues entonces habría perdido su esencia, el interés legítimo y la posibilidad de impugnar ese tipo de actos. Y entonces la Corte dice, hay que modular los efectos de las sentencias tratándose del interés legítimo para que puedan eventualmente, si bien beneficiar a otras personas, esto no es porque se les beneficie directamente, sino porque son beneficiarias de manera colateral, ¿no? Por encontrarse una posición similar a la del quejoso que reclamó ese amparo. Pero no es que nominalmente yo le esté concediendo la suspensión o el amparo a otras personas, sino que pues se resultaron beneficiadas por el amparo que promovió una persona que reclamó una afectación a un derecho de naturaleza colectiva difusa. En el caso de los asuntos que estuvimos en los juzgados de competencia económica, se analizaron desde una óptica distinta y analizamos los efectos generales desde la óptica en el que los principios de competencia y libre concurrencia tienen una doble dimensión. Le aplican tanto a los agentes económicos que compiten en un mercado para que haya reglas parejas al momento de competir, pero tienen una dimensión social preponderantemente en beneficio de la sociedad, porque quienes se benefician de que hay una competencia entre los agentes económicos son precisamente los consumidores finales. Al momento de que compiten los agentes económicos en reglas de igualdad, sube la calidad de los productos y servicios que estos venden y disminuyen los precios. Por eso la competencia económica busca que todos, que las reglas les rijan parejo a todos los agentes económicos, para que en ese sentido, pues busquen entre ellos competir y al momento de competir, pues traten de dar un mejor precio o un mejor servicio que su competidor, esto en beneficio de los consumidores finales. Cuando vimos, por ejemplo, que esta afectación que se le daba a los agentes económicos podría reparar también en una afectación a los consumidores finales, en el caso, por ejemplo, de la ley de la industria eléctrica, a los usuarios de la energía eléctrica, lo que dijimos es, si bien vienen por interés jurídico, los agentes económicos, de concederle a ellos, tiene una afectación en lo colectivo, es decir, en los consumidores finales, porque quienes van a resentir los desequilibrios de una norma que vulnera la competencia y la libre concurrencia son finalmente los consumidores finales, porque pues va a haber algunos que tengan un poder monopólico y otros no, y entonces esto va a alterar el mercado en los temas de precios y de la calidad de los servicios. Entonces, digamos, es una excepción, pero es difícil encontrar, y lo digo también en el libro, supuestos en los que pueda darse una suspensión con efectos generales tratándose de un interés jurídico. Normalmente son por interés legítimo, dada la naturaleza colectiva y difusa de los derechos en juego. En el interés, en materia de competencia económica, hay tanto interés jurídico de los consumidores, pero también legítimo, de los agentes económicos, pero también legítimo de los consumidores. A ver si con eso me expliqué, si no ahorita damos un espacio para platicar eso. Y una pregunta de Luz Helena Aguilar. En su experiencia, ¿cuál ponderación entre valores o derechos ha generado un debate interesante entre la elección de una u otra medida cautelar? Gracias de antemano por el tiempo y el contenido tan interesante. Por ejemplo, es una pregunta interesante. Lo que yo digo es que el artículo 107, fracción décima de la Constitución dice: los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de suspensión. De acuerdo con todo lo que les he dicho, lo que me parece debería decir
es los actos reclamados en el juicio de amparo podrán ser objeto de una medida cautelar, ya sea suspensiva o de restablecimiento provisional. Para lo cual, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo deberá realizar un análisis ponderado, así dice, de la apariencia del buen derecho y del interés social. Entonces, aquí lo que dice la Constitución es, tienes que ponderar entre la apariencia del buen derecho y entre el interés social. Ponderar en términos gramaticales, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice, ponderar significa pesar o analizar con cuidado algo, ¿no? Pero en términos jurídicos, ponderar es precisamente decidir un conflicto entre principios y derechos cuando estos colisionan. ¿Cuál vamos a preferir sobre el otro a partir de un ejercicio argumentativo? Y este ejercicio argumentativo es la ponderación. Vamos a ponderar entre derechos y principios, y de una vez que colisiona un derecho con otro, o un principio con otro, o un principio con un derecho, ¡pum!, colisionan. Entonces, ¿cuál va a prevalecer y cómo vamos a resolver este problema de colisión, ¿no? Yo digo que el concepto o el uso del vocablo ponderar en la suspensión, al menos para llevar a cabo el ejercicio entre la apariencia del buen derecho y el interés social, es inadecuado. ¿Y por qué digo que es inadecuado? Porque ni la apariencia del buen derecho es un principio, ni tampoco, o un derecho, ni el interés social. Nunca colisionan, no necesariamente colisionan, en muchos casos se complementan, y ahorita les voy a dar un par de ejemplos. La apariencia del buen derecho es un análisis provisional o superficial del acto reclamado. A mí me llega una demanda de amparo el día 1, yo la reviso y con solo leerla puedo saber si, en algunos casos, no en todos, si el quejoso eventualmente va a tener razón al momento de que yo decida el fondo del asunto en lo principal. Por ejemplo, pensando en el caso de la persona que no le permitían importar medicamentos. Pues a mí me parecía muy inconstitucional la prohibición de importar medicamentos a base de cannabidiol, cuando debe privilegiarse el derecho a la salud. Entonces bastaba con que yo lo requiriera para que reclamara el artículo, analizáramos el artículo, lo contrastáramos con el artículo cuarto de la Constitución y que eventualmente el artículo fuera inconstitucional. Ahí hay una apariencia del buen derecho. Eventualmente, por ejemplo, en el caso de los que les acabo de hablar ahorita, de la omisión de llevar a cabo una cirugía, derecho a la salud, de entrada puedo darme cuenta que eventualmente va a tener razón, ¿no? Esto es la apariencia del buen derecho, viene del vocablo italiano fomus, sí, latino más bien, eh, de la locución latina, fomus boni juris, del concepto o vocablo latino, sí, fomus boni juris, quiere decir el humo del buen derecho. Es decir, esta percepción provisional lejana de que eventualmente va a poder tener razón, pero no tenemos todos los elementos, porque necesitamos admitir la demanda, tramitarla, resolver el juicio, etcétera. Entonces, al no tener todos esos elementos, yo puedo hacer este análisis provisional, un asomo al fondo del asunto, o como dice la jurisprudencia de la Corte, la verosimilitud del derecho cuestionado. Es una vez que yo veo que el acto puede ser posiblemente inconstitucional, lo que me dice la Constitución y más adelante la jurisprudencia es: esta posible inconstitucionalidad no la puedes ver de manera aislada para conceder la suspensión, sino que debes también analizarla de manera paralela con la posible afectación que le podrías generar al orden público o al interés social. El acto puede ser muy inconstitucional, pero debes privilegiar primero el interés social antes que el interés individual del quejoso, ¿no? Entonces, no estamos en presencia de principios, no estamos en presencia de derechos que colisionan, que es lo que hacemos en los ejercicios de ponderación. Y digo que tan no estamos que no siempre colisionan, sino que se complementan. Por ejemplo, tratándose de el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que me tocó conocer en 2021, era la obligación de proporcionar nuestros datos biométricos para poder conservar una línea telefónica o para poder acceder a una nueva. Cuando hacemos el análisis de la apariencia del buen derecho, nos damos cuenta, primero, que se ponía en riesgo el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación por condicionarte a la exhibición de datos biométricos que no eran necesarios precisamente para los fines que se buscaban. Lo que se buscaba con ese padrón era buscar tener más herramientas para la seguridad y la persecución de los delitos. Pero ya se tenían otros elementos como era la geolocalización de equipos móviles,
ya era la solicitud a las centrales de telefonía sobre los datos almacenados en sus servidores. Y esto de alguna manera pues hacía un requerimiento desmedido de tus datos personales para poder gozar de, en este caso, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación. No había un mecanismo de proteger estos datos personales. Entonces, también se ponía en riesgo este derecho. Había una violación al principio de presunción de inocencia porque decía que las personas que fueran titulares de las líneas telefónicas y que se cometieran y que cuando se cometieran delitos al amparo de esas líneas telefónicas se presumiría responsable del delito a la persona que era titular de la línea, pues atentaba contra la presunción de inocencia, porque no necesariamente el titular de la línea podría usarlo para cometer algún delito. Entonces, todo esto me permitió decidir que eventualmente ese acto, esa ley iba a ser inconstitucional. Y cuando tuve que hacer el contraste con el orden público y el interés social, no solamente no colisionaron, sino que dije, lo que estoy analizando en la apariencia del buen derecho me va a servir para concluir que no hay una afectación al orden público y al interés social. ¿Por qué? Porque existen otras alternativas como son la geolocalización, la compartición de la información almacenada en los servidores de las empresas de telefonía para la persecución de los delitos, sin afectar de manera desmedida los otros derechos que estaban en juego. Entonces, tanto la decisión de la apariencia del buen derecho, pues me ayudó a complementar la decisión sobre la no afectación al orden público y al interés social. Entonces, no colisionaron, se complementaron, ¿no? Entonces, por eso creo que la palabra ponderar, al menos en esa parte, no es la adecuada. Pero cuando digo que sí es posible ponderar, es porque este ejercicio de ponderación lo hicimos en la suspensión, pero justamente ponderando los principios y derechos que estaban en juego. ¿Qué estaba en juego? Decía la exposición de motivos de la ley. Lo que buscamos es que se compartan información las autoridades de investigación, las autoridades encargadas de la investigación y persecución de los delitos para aumentar la seguridad pública, ¿no? Para mejorar la seguridad pública. Eso era la finalidad, ¿no? Una finalidad constitucionalmente válida. Pero esta finalidad ponía en riesgo otros derechos, los que acabo de mencionar. Acceso a las tecnologías de información y de la comunicación, protección de datos personales, presunción de inocencia. Entonces, utilizamos el test de proporcionalidad, y así lo explico también en el libro, para concluir de manera anticipada en la suspensión que la ley podía ser eventualmente inconstitucional. Sí hicimos un ejercicio de ponderación, pero no entre la apariencia del buen derecho y el interés social, sino entre la seguridad pública que se pretendía proteger con esta legislación y los derechos en juego. Y dijimos, deben prevalecer los derechos haciendo el test de proporcionalidad y corriendo rápido el test con los elementos que ya tenía en ese momento. ¿Persigue una finalidad constitucionalmente válida? Sí, que era la seguridad pública, ¿no? ¿La medida es la más idónea para alcanzar ese fin? Pues no. El hecho de que te entreguen esos datos personales no necesariamente implica que vayas a tener resultados en materia de seguridad pública. ¿Es adecuada? Pues si bien puede ser adecuada, no es necesariamente la menos lesiva. Existen otras alternativas, como podrían ser incluso la suspensión de la línea, alguna multa económica, pero no restringir el derecho, ¿no? Es la menos gravosa, tampoco es la menos gravosa. Y luego lo que dijimos es la seguridad pública, lo que busca es crear condiciones para que las personas puedan disfrutar y ejercer libremente sus derechos. Entonces tú no puedes, sobre pretexto de la seguridad pública, restringirlos para dar mayor seguridad pública, porque es al revés. La seguridad pública busca crear condiciones para el goce y disfrute de los derechos humanos, y lo que tú haces es, sobre pretexto de la seguridad pública, restringirlos. Entonces, corrimos el test de proporcionalidad y dijimos, si bien hay una finalidad constitucionalmente válida como es la seguridad pública, no es idónea, no es adecuada, no es necesaria y no es proporcional en este sentido. Entonces, sí hicimos una ponderación, pero no desde el punto de vista de la apariencia del buen derecho del interés social, sino más bien de la posible inconstitucionalidad del acto reclamado. En la ley de la industria eléctrica lo mismo, ya con esto concluyo los ejemplos. Lo que la ley de la industria eléctrica privilegiaba era darle prioridad a uno de los agentes económicos, en este caso el agente económico estatal, la Comisión Federal de Electricidad, que su electricidad documentado era más contaminante
y al mismo tiempo era más cara, ¿no? Entonces, de alguna manera vulneraba principios de competencia y libre concurrencia y vulneraba los principios al medio ambiente sano. Haciendo este análisis de la apariencia del buen derecho, llegamos a esta conclusión. Y esta conclusión de que la ley de la industria eléctrica era violatoria tanto de la competencia y la libre concurrencia reconocida en el 28 constitucional y del medio ambiente reconocida en el 4 constitucional, pudimos concluir que no había una afectación al orden público y al interés social. Por el contrario, con una medida cautelar se le beneficiaba precisamente a la colectividad porque podría recibir energía eléctrica 5 veces más barata y no contaminante, como era energía renovable. Entonces, la conclusión sobre la apariencia del buen derecho no colisionó con el interés social, ayudó a complementar que no había una afectación al interés social, sino por el contrario, un beneficio, ¿no? Entonces, por eso es que hablo de que el vocablo ponderar no es el más adecuado para hablar de este ejercicio que se lleva a cabo en la suspensión, pero que sí podemos ponderar cuando hacemos este adelanto o asomo provisional del derecho que se estima cuestionado, ¿no? Entonces, es quizá un poquito técnico y enredado, pero espero haber espero haber podido explicarlo. Entonces, bueno, pues aquí concluyo con esto. No sé si hay alguna otra pregunta o algo en lo que quieran que me Me detenga. me parece que antes de esa había otra. Había otra, sí. Ajá. En caso de que se otorgara una suspensión con efectos restitutorios definitivos, que al momento del estudio de fondo se advirtiera que el amparo no sería otorgado, procede el sobreseimiento toda vez que ya no hay materia del amparo o procede alguna otra acción. A ver, voy a... el momento... Bueno, es que en realidad cuando se otorga con efectos restitutorios definitivos, pues ya se va a volver irrelevante determinar si se podría o no haber negado el amparo, porque ya habrá quedado sin materia. El tema de casos como este es, como decía, que el amparo está destinado, por una u otra razón, a quedar sin materia. Ese amparo no va a llegar a un final, digamos, tradicional con una sentencia que analice el fondo de la cuestión por dos razones. Ya sea porque no concedimos la suspensión y el acto se ejecutó en su totalidad, entonces llegado el momento de la sentencia ya no habría nada que reparar jurídicamente, que es la finalidad del amparo, o porque, como concedimos la suspensión con efectos restitutorios definitivos, se reparó definitivamente esa violación y entonces pues ya no va a ser necesario entrar al fondo del asunto, nos vamos a quedar en las causas sin procedencia. El amparo se quedó, digamos, ya en una etapa de, pues sí, ya quedó sin materia. Entonces ya se vuelve, digamos, irrelevante ver si hubiera sido no necesario conceder el amparo, porque con motivo de la suspensión o con motivo de no haber suspendido, pues ya no hay materia para pronunciarse sobre el fondo del asunto y el amparo es improcedente. César habla de con las cátedras del ministro en retiro, David Genaro Góngora Pimentel, que tuvo la posibilidad de conocerlo durante su carrera. La verdad es que es extraordinario todo lo que escribió en torno a la suspensión de los actos reclamados. Debo confesarles que incluso cuando escribió el artículo de la apariencia del buen derecho se lo envié y me hizo ya algunos comentarios sobre el artículo que le gustó mucho, sobre todo porque hicimos una, digamos, pues un análisis como evolutivo de esta institución. Normalmente, por ejemplo, las instituciones que están en la Constitución, en las leyes, se interpretan y se hace jurisprudencia de ellas, pero aquí fue al revés. O sea, se trajeron de la doctrina, llegaron a la jurisprudencia, se desarrollaron, se establecieron sus límites, sus alcances y llegó a la Constitución en 2011, pero derivado de la jurisprudencia que fue la que la estableció. Entonces, la institución fue la que al final fue al revés, digamos, la jurisprudencia fue la que al final creó la institución a nivel constitucional. Un poco del tema de prisión preventiva oficiosa y cómo lo abordé en el libro. El tema de prisión preventiva oficiosa, como ustedes saben, no es uno de los temas que yo conocí o vi durante mi carrera en el Poder Judicial de la Federación.
bueno, me metí de lleno porque pues, estaba muy interesante, sobre todo en el contexto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que se había decidido en relación con la prisión preventiva oficiosa. Recordarán, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa? Para dar el contexto general. Es una medida que se establece en el proceso penal tratándose de ciertos delitos que se ubican en un catálogo que está previsto en el artículo 19 constitucional. Si una persona es imputada por alguno de los delitos que están en este catálogo, sin analizar el caso concreto, basta que se le vincule a proceso para que amerite que sea o amerite una prisión preventiva oficiosa, es decir, que deba llevar el proceso penal en reclusión. La Corte Interamericana ha dicho que esto es inconvencional. ¿Y por qué ha dicho que es inconvencional? Porque dice debe haber una decisión sobre la prisión preventiva, no por el delito de que se trate, no porque se ubique en un catálogo previamente establecido, en este caso en el artículo 19 constitucional, sino porque existen condiciones que hacen necesario adoptar una medida como esta en cada caso concreto. Por ejemplo, que se pudiera sustraer a la acción de la justicia, que, por ejemplo, pudiera generar peligro para algunas víctimas o grupos vulnerables, etcétera. Entonces, en casos como este, dice, bueno, hay que analizar, pero la prisión preventiva debe ser justificada y debe ser caso por caso. El establecerla de manera oficiosa atenta contra la presunción de inocencia, porque, pues, de alguna manera, ni se está asignado de manera automática solamente por tratarse de un delito que está previamente establecido en el catálogo, pero no porque sea necesaria en cada caso concreto, dependiendo de la persona que se le imputó el delito. Es decir, sí puede haber una prisión preventiva, sí, pero no de manera automática, por ubicarte en un catálogo, sino debe ser justificada caso por caso, tratándose de las particularidades propias de cada asunto. Y bueno, pues esto generó criterios contradictorios entre los plenos regionales. Primero, el pleno regional en materia penal de la región Centro-Sur estableció una jurisprudencia en 2017 que llevaba por rubro suspensión provisional en el juicio de amparo. Cuando se reclama la prisión preventiva oficiosa, no es procedente concederla con efectos restitutorios con base en lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias dictadas en los casos Zompantle, Teclipe y otros contra México, y caso García Rodríguez y otro contra México. Tecpile, perdón, y otros, ¿no? Pero, a ver si, mejor dicho, no es de 2016, lo hizo en atención a la jurisprudencia de la primera sala. Y en cambio, el Pleno Regional en materia penal de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, estableció un criterio diferente, también muy reciente, donde dice suspensión provisional del juicio de amparo indirecto. Cuando se reclama la imposición de la prisión preventiva oficiosa, la persona juzgadora no deberá limitarse a los efectos establecidos en el artículo 166 de la ley de amparo, sino que deberá otorgarla con efectos restitutorios de tutela anticipada, ya que las sentencias vinculantes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Zumpantle, Tecpile y otros, y García Rodríguez y otro, en las que fue declarada inconstitucional esa medida, constituyen un factor determinante para tener por demostrada la apariencia del buen derecho. Esto es relevante porque tiene que ver mucho con el entendimiento que tenemos del artículo primero constitucional. Recordemos que el artículo primero constitucional ya introduce los derechos de fuente internacional sin darle una jerarquía normativa respecto a los derechos que están reconocidos en la Constitución. Dice, estos no se relacionan en términos jerárquicos, sino que pues deberá atenderse en cada caso al principio pro persona, es decir, el que más beneficie, en este caso, a la persona. Aquí tenemos una norma constitucional que establece, digamos, una limitante al ejercicio de un derecho, pero tenemos también ya un derecho de fuente internacional que ya fue interpretado por la Corte Interamericana en un caso específico contra el Estado mexicano, donde dice, en estos casos, pues es inconvencional
quiere decir que hay una mayor protección en la Convención de la que hay en la Constitución y puedes elegir en un caso o en otro cuál es la que más beneficia. Entonces, en casos como este, lo que yo establecí es que debía otorgarse la suspensión precisamente atendiendo al principio pro persona y que se analizara caso por caso. Esto no significa que si te ubicas en alguno de los delitos que están previstos en el catálogo del artículo 19, quedes en libertad y debas llevar el proceso, sino que deba realizarse un análisis caso por caso para establecer si es o no necesaria una medida como la prisión preventiva. En este caso ya debería ser justificado. Dice, por ejemplo, lo que establece aquí, dice, México y todas sus autoridades están obligados a acatar las resoluciones de la Corte Interamericana. Reconoció su competencia contenciosa en el 98 y la Suprema Corte ratificó esa obligatoriedad cuando resolvió el Varios 912. No se advierte una tarea sencilla en el contexto sociopolítico actual para hacer un control oficioso de convencionalidad cuando en la práctica otros poderes públicos ejercen un claro dominio para que en los asuntos que son de su interés se decrete una prisión preventiva, aun en casos en los que no se trate de delitos calificados como graves. Y cito a un buen amigo abogado, Regino, Adrián Regino, donde dice, estoy buscando la parte, dice, la justicia federal debe llevar a cabo la inaplicación del artículo 166, fracción primera, para que sea posible otorgar la suspensión con efectos restitutorios y que el quejoso pueda gozar de su libertad, porque haciendo un análisis más profundo se advierte que esa fracción constituye un trato injustificado e indiscriminado en relación con los otros supuestos de la suspensión que contempla este artículo y transgrede injustificadamente el principio de igualdad previsto en el artículo primero constitucional. Entonces, el tema de prisión preventiva oficiosa creo que es un tema de los más relevantes porque si bien es una restricción que está en la Constitución, tenemos un derecho ya interpretado de fuente internacional que analiza este supuesto y dice, bueno, pues es inconvencional que establezcamos una medida de esta naturaleza de manera automática, sino que debe ser caso por caso. Y bueno, pues en casos como este creo que podría ser precisamente otorgada la suspensión en estos casos, ¿no? Es comentario en ese sentido. ¿Algún otro comentario o algo en lo que quieran que me detenga? Marta, tu micrófono está apagado. Perdón, parece que ya no hay preguntas, doctor. Pues, Muchísimas gracias por no, hombre, su pues tiempo y por tan excelente ponencia. al contrario, muchas gracias a ustedes. Ahorita me sirvió mucho de calentamiento esta charla porque pues estos días estaba un poquito alejado del derecho y de los asuntos, entonces me sirvió otra vez como para no enfriarme y entrar en materia. Les agradezco mucho este espacio, principalmente Marta. Saludos a Javier Carmona que está por aquí. Saludos a todas y a todos, compañeras, compañeros de la Corte, del Poder Judicial. Y bueno, pues agradecerles este tiempo, invitarlos a que compren el libro, ya que puedo hacer ahora un comercial breve sobre el particular. Y pues ponerme a sus órdenes, seguiré como han visto en la presentación, voy a seguir en la academia, ahorita voy a estar en la Escuela Libre de Derecho, en el Centro de Investigación, seguiré dando clases sobre esta materia en la Universidad Panamericana, seguramente estaré en la Universidad Iberoamericana a principios del siguiente año. Y pues seguiremos en la lucha y entrando en análisis de estos temas jurídicos que nos interesan y que nos gustan a todos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y sigo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias y mucho éxito en todo, doctor. Muchas gracias. Hasta pronto.